Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. Uno de los puntos más álgidos de la reciente escalada internacional de tensiones geopolíticas es el retiro de los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Y justamente la reacción de Irán y la respuesta de preocupación de Europa ante estos acontecimientos. El propósito del acuerdo sobre el programa nuclear iraní se establece en el primer párrafo de la primera página. Allí se afirma que este habrá de garantizar que el programa nuclear iraní sea pacífico, y luego se añade la promesa de su régimen según la cual bajo ninguna circunstancia Irán buscará, desarrollará o adquirirá armas nucleares. Así, cuando el presidente estadounidense niega que ese fuera el propósito formal del acuerdo, uno duda de que haya leído siquiera la primera página. Es el sentir de muchos analistas internacionales. El presidente de Estados Unidos lo ha calificado como el peor acuerdo jamás negociado. Pero las potencias europeas lo ven como la mejor oportunidad de impedir que Irán desarrolle una bomba nuclear. Claro, una cosa es que el acuerdo establezca ese propósito y otra distinta es que sus condiciones garanticen su cumplimiento. ¿Cuáles son esas condiciones? Irán entregó el 97% de sus existencias de uranio enriquecido, redujo de 20.000 a 5.000 el número de centrifugadoras para enriquecer uranio, redujo su nivel de enriquecimiento de uranio a un máximo de 3,67%, para armas nucleares se requiere un 90%, y eliminó su capacidad para producir plutonio. Para garantizar el cumplimiento de esas condiciones, Irán, que es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, adoptó un protocolo adicional que permite inspeccionar las 24 horas todas las etapas de su programa nuclear, condición que se establece por tiempo indefinido. A cambio de ello se levantaban las sanciones en contra de su programa nuclear, las aplicadas por otros motivos seguían vigentes. ¿Qué tan exigentes son estas condiciones? Ningún Estado fue sometido jamás a inspecciones más rigurosas que las que se ha sometido Irán. Salvo Corea del Norte, ninguno de los estados que desarrollaron armas nucleares en violación al Tratado de No Proliferación Nuclear, cosa que no hizo Irán, fue sometido a sanciones comparables, es decir, India, Israel, Pakistán y Sudáfrica, la cual fue sancionada por su régimen de segregación racial. Y a esos estados jamás se les exigió cumplir con condiciones similares a las que aceptó Irán. Por cierto, todos esos estados participaron en un mayor número de guerras interestatales que Irán y también respaldaron grupos irregulares armados más allá de sus fronteras. Y esto es así sobre todo porque se esgrime este argumento contra el acuerdo nuclear, y es que Irán no cesa de desarrollar actividades que por supuesto se han establecido sin que busquen inestabilidad regional, las cuales, siendo ciertas, palidecen en comparación con la generosa contribución que se ha operado dentro de esta convulsa región. Estados Unidos, por ejemplo, invadió Irak, contraveniendo el derecho internacional y propiciando el surgimiento de Daesh, y contribuyó a convertir a Libia en un país crónicamente inestable, del cual partían oleadas de refugiados junto a Europa, cuando no morían ahogados en el Mediterráneo o eran secuestrados para su venta como esclavos. Por lo demás, el acuerdo se basa en la lógica de que si hubiera que seguir enfrentando acciones hostiles por parte del régimen iraní, era preferible hacerlo en condiciones en las que éste no contara con un programa nuclear para fines militares. Por eso el acuerdo obtuvo un consenso internacional virtualmente unánime,
salvo por Netanyahu, quien sostiene que Irán está a punto de obtener un arma nuclear desde el siglo pasado, y el príncipe saudí bin Salman, quien no tenía oficio conocido antes de convertirse en gobernante de facto. Aprobaron el acuerdo con Irán, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo respaldó en forma unánime. Ahora, triste y paradójicamente, el actual gobierno estadounidense amenaza a sus aliados europeos con sanciones por cumplir con un acuerdo que negoció el anterior gobierno estadounidense de Barack Obama. ¿Qué se acordó en el año 2015? En el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, se acordó que durante 15 años Irán iba a limitar el tamaño de su reserva de uranio enriquecido que se usa para fabricar combustible, para reactores, pero también para armas nucleares, y también el número de centrifugadoras instaladas para enriquecer uranio durante 10 años. Irán también aceptó modificar una instalación de agua pesada para que no pueda producir plutonio utilizado para una bomba. A cambio se lanzaron las sanciones impuestas por la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea que habían paralizado la economía de Irán. El acuerdo fue firmado por Irán y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. También se sumó Alemania. Irán insiste en que su programa nuclear es completamente pacífico y su cumplimiento con el acuerdo fue verificado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Estados Unidos anuncia recientemente, a través de su nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, que impondrá las sanciones más fuertes de la historia. En un discurso desde Washington, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos destacó que Irán estará batallando para mantener viva su economía después de que las sanciones entren en vigor. Mike Pompeo adelantó que trabajará estrechamente con el Pentágono y los aliados regionales para disuadir de cualquier agresión iraní. A principios de este mes, el presidente estadounidense decidió retirar a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear con Irán firmado en el año 2015, como hemos explicado ampliamente en Ecomundo. Tras conocer las palabras de Mike Pompeo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Javad Zarif, acusó a Estados Unidos de insistir en sus políticas fracasadas y vaticinó que obtendrían los mismos pobres resultados que en el pasado. El canciller aseguró que su país trabaja con otros firmantes del acuerdo nuclear, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Alemania y la Unión Europea, para encontrar una solución tras la anunciada retirada estadounidense. El presidente iraní Hassan Rouhani cuestionó el derecho de Mike Pompeo a tomar decisiones sobre Irán y el mundo en general. La alta representante para la política exterior de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, también se mostró crítica con las palabras de Mike Pompeo, del que dijo que no había mostrado cómo la retirada del acuerdo contribuirá a un Medio Oriente más seguro. Mogherini dijo que no hay alternativa al acuerdo y que la Unión Europea se mantendrá en él mientras Teherán cumpla su parte. Algunas grandes compañías europeas que comenzaron a hacer negocios en Irán después de que se levantaran las sanciones en 2015 se ven ahora amenazadas por las anunciadas por Washington. En su primer discurso sobre la política exterior como secretario de Estado, Mike Pompeo dio a conocer lo que denomina Plan B del gobierno estadounidense para hacerle frente a Irán. Expuso 12 condiciones que Washington pide ante cualquier nuevo acuerdo, incluyendo sacar todas sus fuerzas de Siria y terminar con el apoyo a los rebeldes del Yemen. Pompeo dijo que el alivio de sanciones solo se produciría cuando el gobierno estadounidense haya visto un cambio real en las políticas de Irán. Aplicaremos una presión financiera sin precedentes, dijo Mike Pompeo, sobre el régimen iraní. Los líderes de Irán no tendrán dudas sobre nuestra seriedad. Irán nunca tendrá carta blanca para dominar Medio Oriente. Irán ha manifestado desde el pasado y el inicio de esta semana sobre la amenaza de sanciones de Estados Unidos y dijo a las potencias europeas que intercedan para salvar su pacto nuclear internacional,
aunque Alemania señaló que no había mucho que pueda hacer para combatir la influencia económica de Estados Unidos. Importantes figuras militares y políticas de Irán hicieron comentarios desafiantes un día después de que Washington amenazó con las sanciones más duras de la historia. 2 semanas después de la decisión del presidente de Estados Unidos de retirarse del pacto nuclear, su gobierno pidió a Irán que abandonara su programa nuclear y se retirara de la guerra civil en Siria, entre otras exigencias, aumentando la confrontación entre Washington y Teherán. De manera que lo que nosotros estamos viendo ante esta situación y la preocupación de la diplomacia europea es que el retiro de Estados Unidos del acuerdo lo que va a hacer es mucho más frágil, mucho más débil a Oriente Medio y por lo tanto esto afecta de manera importante el área de influencia de Europa y por supuesto con lo que hemos explicado en Ecomundo en relación a Rusia. Por supuesto los precios del petróleo, el de Brent de referencia de Europa ha superado los $80 y el Texas se sitúa por encima de los $73. Son niveles en donde algunos bancos de inversión ya estiman que podría llegar a los $100. Por supuesto, estas son especulaciones, son pronósticos, son proyecciones, pero lo importante es que hay una tensión geopolítica global que no ha hecho más que escalar en el último año. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.